Ojalá te quedes ciego para no ver nada de lo que hago. Eso me gritó mi hija cuando le dije que necesitaba gafas nuevas. Esa noche, cuando se fue dando un portazo, me quedé solo mirando las gafas rotas que llevo usando 20 años, las mismas que me regaló su madre antes de morir, pegadas con cinta adhesiva porque nunca tuve corazón para cambiarlas. Ahí estaba yo, un viejo de 73 años con los lentes quebrados, mientras ella presumía su consultorio médico privado sin saber que 30 años vendiendo seguros médicos en silencio me habían dado el poder de cancelar el suyo de un día para otro. Mi nombre es don Eusebio Morales, vivo en Santiago de los Remedios, Puebla, y antes de contarte cómo unas gafas rotas y una póliza cancelada le enseñaron a mi hija qué significa realmente no ver nada, suscríbete y déjame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Comparte esta historia con alguien que sepa lo que es cargar en silencio el amor por quienes nos han olvidado. Lo que pasó después nos enseñó que a veces hay que quitar la luz para que alguien aprenda a valorar lo que siempre estuvo ahí. Eran las 5:30 de la madrugada cuando me desperté con el sabor amargo de las palabras de mi hija todavía quemándome la garganta. El café se había enfriado en la taza de peltre que uso desde que Esperanza me la regaló en nuestro primer aniversario, y las gafas con cinta adhesiva amarillenta descansaban junto al teléfono viejo de disco que se niega a morir, como yo. La casa crujía con ese silencio pesado que solo conocen los viudos, ese eco vacío que te recuerda que las discusiones de anoche no tienen a nadie más para presenciarlas. Mis manos arrugadas, manchadas por décadas de firmar pólizas y estrechar palmas sudorosas de familias desesperadas, temblaban mientras alcanzaba el auricular negro. Cada número que marqué sonaba como una lápida cayendo. 3, 8, 2, 5, 9. Aseguradora del Valle, buenos días. La voz era joven, probablemente de una muchacha de la edad que tenía Patricia cuando todavía me decía papi y me pedía que le leyera cuentos con estas mismas gafas que ahora sostenía como un rosario quebrado. Habla Eusebio Morales, agente retirado, número de empleado 4721. Necesito cancelar una póliza. Sentí como mi voz se agrietaba igual que los cristales de mis lentes. Del otro lado del teléfono, escuché el tecleo rápido de una computadora, ese sonido que había escuchado miles de veces cuando yo mismo procesaba cancelaciones, aunque nunca imaginé que algún día estaría del otro lado, destruyendo la protección que había construido para mi propia sangre. Número de póliza, señor Morales. Mi mano buscó a tientas el sobremanila donde guardaba todos los documentos de Patricia, su acta de nacimiento, sus diplomas de medicina que presumía en Instagram, y sí, también la póliza premium que yo mismo había diseñado para ella, con cobertura internacional, sin deducibles, sin límites, como el amor que le tenía y que ella había pisoteado anoche con sus tacones caros. Póliza número PM202408 Patricia Morales de la Cruz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar a la empleada frunciendo el ceño, viendo en su pantalla el tipo de póliza que solo los directivos pueden autorizar, preguntándose cómo un viejo con voz quebrada tenía acceso a semejante protección. Señor Morales, esta póliza tiene cobertura de 500,000 pesos anuales, incluye cirugías en el extranjero, medicina privada, odontología estética. Su voz se fue apagando porque yo ya no la escuchaba. En mi mente se repetía como un disco rayado la escena de anoche, Patricia llegando a mi casa con sus amigas médicas, riéndose de mis lentes pegados con cinta, burlándose cuando les dije que necesitaba unos nuevos pero que el dinero estaba apretado. Papá, por favor, das lástima. Mira cómo te ves con esos anteojos de indigente. Ojalá te quedes ciego para no ver nada de lo que hago, porque me da vergüenza que seas mi padre. Sus amigas habían reído, copas de vino en mano, sin saber que el indigente había pagado sus estudios de medicina, había costeado su consultorio, había movido contactos para conseguirle el puesto en el hospital privado más exclusivo de Puebla. Señor Morales, ¿sigue ahí? La voz me devolvió al presente cruel. Sí, estoy aquí. Quiero cancelar esa póliza. Hoy mismo. Hubo una pausa larga, muy larga. Señor, necesito que me confirme. ¿Está usted cancelando por falta de pago, por cambio de aseguradora o por defunción del asegurado? La pregunta me atravesó como una navaja. Defunción. Tal vez esa era la palabra correcta. La Patricia que yo había criado, la niña que se quedaba dormida en mis brazos mientras le leía cuentos de princesas que salvaban a sus papás, esa Patricia había muerto anoche.
La que quedaba era una extraña cruel que veía a su padre como un estorbo. Por decisión personal, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Hágalo efectivo desde las 12 del mediodía de hoy. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas, antes de que mi corazón de padre se arrepintiera. Las gafas quedaron sobre la mesa, junto al teléfono y mi taza de café frío, como testigos mudos de una sentencia que acababa de firmarse. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el hombre que había dedicado 30 años a proteger familias estaba ahí, dejando a su propia hija indefensa? La respuesta estaba en esas gafas rotas que se negaba a cambiar, en esa cinta adhesiva que era lo último que quedaba del amor de Esperanza y que mi hija había pisoteado sin piedad. Después de colgar el teléfono, mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la repisa donde guardo las fotografías que Patricia ya no quiere ver. Ahí estaba ella, a los 5 años, con su bata blanca de juguete y un estetoscopio de plástico rosa que le había comprado en el tianguis de los domingos. Sus ojitos brillaban con esa inocencia que solo tienen los niños cuando creen que pueden curar el mundo entero con besos y curitas de colores. «Papi, tú estás enfermo del corazón», me había dicho esa tarde de marzo, hace ya 30 años, presionando el estetoscopio frío contra mi pecho mientras yo fingía dolor dramático en el sillón de la sala. «Te voy a curar con mi medicina mágica». Y entonces había corrido a la cocina, sus chanclas rosadas resonando contra el piso de mosaico, para traerme un vaso de agua con azúcar que según ella era la cura para todos los males del mundo. Yo había bebido esa agua dulce como si fuera el elixir de la vida eterna, y Patricia había aplaudido con sus manitas regordetas, orgullosa de haber salvado a su papá. En esa misma repisa hay otra foto donde tiene 8 años y está parada junto a mí en la oficina de seguros donde trabajaba como vendedor. Llevaba puestos mis anteojos de adulto, que le quedaban enormes y se le resbalaban por la nariz respingada, mientras sostenía una de mis calculadoras como si fuera el instrumento médico más sofisticado del mundo. «Cuando sea grande voy a ser doctora y voy a trabajar contigo, papi. Tú vendes medicina y yo voy a curar gente». Había dicho eso con tanta convicción que Esperanza y yo nos miramos con esa sonrisa cómplice que solo comparten los padres cuando ven el futuro brillante de sus hijos dibujado en palabras inocentes. Qué ironía tan amarga que 30 años después ella vería mi trabajo como algo de lo que avergonzarse. Recuerdo con una claridad dolorosa aquellas tardes de lluvia cuando Patricia se sentaba en mis piernas mientras yo revisaba pólizas y expedientes. Ella garabateaba en hojas en blanco, fingiendo que escribía recetas médicas para sus muñecas enfermas, mientras yo calculaba primas y deducibles para familias que necesitaban protección. «Papi, ¿por qué siempre estás escribiendo números?», me preguntaba, y yo le explicaba con palabras simples que mi trabajo era como ser un guardián invisible, alguien que cuidaba a las familias cuando se enfermaban o cuando pasaban cosas feas. «Entonces eres como un superhéroe», había concluido, y yo me había sentido efectivamente como Superman, capaz de volar y salvar el mundo entero con pólizas de seguro y formularios bien llenados. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Esperanza preparaba mole poblano, y Patricia me ayudaba a leer las secciones del periódico en voz alta, tropezándose con las palabras difíciles mientras yo fingía no saber cómo pronunciarlas para que ella se sintiera importante corrigiéndome. «Papi, dice epidemiología, no epidemiología», me regañaba con esa seriedad adorable de los niños que se creen muy listos. Después de comer, jugábamos al hospital en el patio trasero. Yo era siempre el paciente enfermo, ella la doctora que me salvaba la vida, y Esperanza era la enfermera que nos traía limonada y nos curaba con carcajadas. Patricia me vendaba las rodillas con trapos viejos, me tomaba la temperatura con un lápiz y me daba pastillas de dulce que según ella eran antibióticos muy fuertes. Esos domingos olían a canela, a risas y a futuro prometedor. Cuando cumplió 15 años, yo ya había sido promovido a supervisor regional y Patricia había desarrollado una obsesión genuina por la medicina. Se la pasaba viendo documentales sobre cirugías, leía revistas médicas que yo le compraba en la librería del centro y había transformado su cuarto en una especie de consultorio improvisado donde practicaba con sus amigas. «Papi, cuando sea doctora de verdad, vamos a abrir una clínica juntos. Tú manejas los seguros y yo curo a los pacientes. Vamos a ser el mejor equipo del mundo». Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como una promesa rota, como un sueño que se pudrió en algún momento que no supe identificar.
¿Cuándo exactamente mi pequeña doctora de juguete se convirtió en la mujer que anoche me dijo que le daba vergüenza tenerme como padre? ¿En qué momento las gafas que ella admiraba cuando era niña se volvieron motivo de burla? ¿Cuándo mi trabajo de proteger familias se transformó en algo que la avergonzaba? La Patricia de 5 años que me curaba con agua azucarada hubiera llorado al ver a la Patricia de 35 riéndose de mi apariencia con sus amigas. La niña que soñaba con trabajar conmigo jamás habría imaginado que un día me haría sentir como un indigente en mi propia casa. Mientras sostenía esa fotografía de la pequeña doctora con bata blanca y sonrisa de ángel, me pregunté si la decisión que acababa de tomar la ayudaría a recordar quién había sido antes de que el éxito le nublara el corazón. Tal vez era hora de que la doctora Patricia Morales conociera al verdadero Eusebio Morales, no al papá que fingía necesitar sus curas de mentira, sino al hombre que había construido un imperio silencioso para protegerla. El primer síntoma de que algo estaba cambiando llegó un martes de noviembre, cuando Patricia tenía 22 años y cursaba el 5º año de medicina en la Universidad Autónoma de Puebla. Había llegado a casa después de sus prácticas en el Hospital General, con el uniforme blanco manchado y esa mirada cansada que tienen los estudiantes cuando sienten que el mundo es más complejo de lo que imaginaban. Yo estaba en la mesa del comedor, revisando expedientes de una familia de Cholula que había tenido un accidente automovilístico, calculando cómo podíamos maximizar su cobertura para que los niños recibieran la mejor atención posible. «Papi, ¿todavía trabajas con seguros baratos?», me preguntó mientras se servía un plato de los frijoles que había dejado Esperanza antes de irse a misa. La palabra baratos me pegó como una cachetada fría. Mis seguros no eran baratos, eran accesibles. Había dedicado años a diseñar pólizas que las familias trabajadoras pudieran pagar, porque creía que la salud no debía ser un privilegio de ricos. «No son baratos, mija. Son justos», le respondí, quitándome los lentes para limpiarlos con la misma franela que usaba desde hacía 10 años. Ayudan a gente que no puede pagar los seguros caros de las aseguradoras grandes. Patricia masticó lentamente, como si estuviera digiriendo algo más que frijoles refritos. «Es que en el hospital veo puros doctores con pacientes de seguros premium. Tienen quirófanos privados, tecnología de primer mundo, medicinas importadas. Los pacientes de seguros, normales, van a salas compartidas, usan medicinas genéricas, esperan meses para cirugías que podrían hacerse mañana». Sus palabras tenían una frialdad que nunca había escuchado antes, como si estuviera hablando de mercancías en lugar de personas. «Mija, esas familias de seguros, normales, tienen nombres, tienen hijos, tienen sueños. Sin esas pólizas que yo vendo, no tendrían nada. Morirían en casa o se endeudarían de por vida». Pero Patricia ya no me estaba escuchando realmente. Sus ojos brillaban con esa ambición nueva que había estado creciendo desde que empezó a rotar por los departamentos de especialidades. «Papi, los doctores que realmente importan no pierden tiempo con seguros de pobre. Trabajan en clínicas privadas, cobran honorarios que valen la pena, salvan vidas de verdad con recursos de verdad». La palabra pobre se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Cuando mi hija había aprendido a dividir a la humanidad entre ricos y pobres, entre vidas que valían la pena salvar y vidas de segunda clase. Recordé a la señora Remedios, una campesina de Atlixco que vendía elotes para pagar la póliza que le cubría la insulina de su esposo diabético. Recordé al mecánico Justino, que trabajaba doble turno para asegurar a sus gemelos que nacieron prematuros. ¿Esas personas eran pobres para mi hija? ¿Sus vidas valían menos? Los meses siguientes fueron como ver a alguien ahogarse en cámara lenta. Patricia empezó a llegar tarde a las cenas familiares, siempre con excusas sobre guardias extra o estudios importantes. Cuando estaba en casa, hablaba únicamente de compañeros que tenían padres médicos, de profesores que dirigían clínicas privadas exclusivas, de oportunidades de especialización en hospitales donde solo entraban los mejores. Yo seguía siendo su papá, pero me había convertido en un papá que no encajaba en el mundo al que ella aspiraba. Una noche de diciembre, mientras cenábamos pozole que Esperanza había cocinado con especial cariño porque Patricia había anunciado que traería noticias importantes, nuestra hija dejó caer la bomba. Me ofrecieron hacer la especialidad en cirugía plástica. Es en una clínica privada de Polanco, en Ciudad de México. Solo aceptan a 5 residentes por año, y todos tienen que tener padrinos médicos importantes. Esperanza aplaudió emocionada,
pero yo sentí un vacío extraño en el estómago. ¿Padrinos médicos?, pregunté. Sí, doctores reconocidos que avalen tu potencial. El doctor Santillana, que es director de la clínica, quiere conocerte. Dice que necesita saber que vengo de una familia que entiende lo que significa la medicina de excelencia. Ahí estaba otra vez esa palabra, excelencia. Como si la medicina que yo había visto toda mi vida, la de los doctores rurales que atendían partos en madrugadas lluviosas, la de los cirujanos generales que salvaban vidas con recursos limitados, fuera mediocre. Mija, ¿desde cuándo la medicina se trata de exclusividad? Tu abuela te parió con una partera en un jacal de adobe, y naciste perfecta. Patricia dejó la cuchara sobre el plato con un ruido metálico que todavía me resuena en los oídos. Papi, por favor. Estamos en el siglo XXI. Las cosas han cambiado. Ya no se trata solo de salvar vidas, se trata de salvarlas bien, con estilo, con recursos, con prestigio. ¿Cuándo exactamente el éxito se había vuelto más importante que la compasión? ¿En qué momento mi hija había aprendido que el valor de una vida dependía del grosor de la billetera del paciente? Esa noche, mientras Patricia empacaba sus cosas para irse a México a conocer a su padrino médico, yo me quedé en el patio trasero fumando un cigarro que no me sabía a nada, viendo las estrellas que alumbraban tanto a ricos como a pobres por igual. Esperanza salió a acompañarme, y sin decir palabras, ambos entendimos que nuestra pequeña doctora de agua azucarada se estaba convirtiendo en alguien que ya no nos reconocía. ¿Crees que hicimos algo mal?, me preguntó mi esposa esa noche, con la cabeza apoyada en mi hombro. Creo que hicimos todo bien, le respondí, pero el mundo le enseñó que eso no era suficiente. No sabía entonces que esa sería una de las últimas conversaciones profundas que tendríamos sobre Patricia antes de que Esperanza se fuera para siempre, llevándose con ella la última esperanza de que nuestra hija recordara de dónde venía. Mientras veía alejarse las luces traseras del coche de Patricia esa noche que se fue a conocer a su padrino médico, una memoria que había enterrado por décadas me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era 1973, yo tenía 25 años y acababa de conseguir mi primer trabajo como vendedor junior en Aseguradora Nacional, después de estudiar contabilidad en la Universidad Nocturna mientras trabajaba de día cargando costales en el Mercado Central. Me sentía el rey del mundo con mi traje barato de poliéster azul marino, mi corbata delgada color vino y mis zapatos de cuero sintético que rechinaban cuando caminaba por los pasillos alfombrados de la oficina. Por primera vez en mi vida, tenía un escritorio, una máquina de escribir eléctrica y una tarjeta de presentación que decía Eusebio Morales, ejecutivo de seguros. Ejecutivo. Esa palabra sonaba a oro puro en mis oídos. Mi madre, Doña Refugio, seguía levantándose a las 4 de la madrugada para hacer tortillas que vendía en el tianguis de los martes y viernes. Sus manos estaban perpetuamente manchadas de masa de maíz, arrugadas como pasas por el comal caliente y los años de trabajo sin descanso. Usaba el mismo rebozo negro que había heredado de su madre, sus huaraches tenían agujeros remendados con cordel, y cuando sonreía se le veían los dientes de oro que había comprado con sus ahorros de tortillera porque los originales se le habían caído de tanta mala alimentación en su juventud. Un sábado de octubre llegué a visitarla en mi Suru usado que había comprado a crédito, estacionándome frente a la vecindad donde vivía como si fuera un Cadillac último modelo. Llevaba puesto mi traje de domingo, mis zapatos recién lustrados, y en el bolsillo del saco cargaba mi cartera nueva con mis primeras tarjetas de crédito y mi credencial de empleado. Mi madre salió corriendo a abrazarme, limpiándose las manos en el delantal porque acababa de terminar de amasar para el día siguiente, y su cara se iluminó con esa sonrisa orgullosa que solo tienen las madres cuando ven a sus hijos triunfar. Mío, ¿cómo te ha ido en tu trabajo de oficina? Cuéntame todo. Estábamos parados en el patio de la vecindad, rodeados de tendederos con ropa remendada, niños corriendo descalzos y el olor perpetuo a beans refritos y carbón quemado. Yo me sentía como un pez fuera del agua, avergonzado de que mis nuevos compañeros de trabajo pudieran verme ahí, en ese mundo que de repente me parecía demasiado pequeño para mis aspiraciones. Está bien, amá. Es un trabajo importante. Vendo seguros a gente importante, manejo dinero, tengo responsabilidades serias. Mi madre aplaudió con sus manos callosas, genuinamente emocionada. ¡Ay, qué orgullo! Mi Eusebio vendiendo seguros. Seguro ya andas tratando con puros licenciados y gente estudiada. Y entonces,
como si quisiera presumir a todo el vecindario, gritó hacia las ventanas abiertas: «Vecinas, vengan a conocer a mi hijo. Ya es ejecutivo». Las señoras empezaron a asomarse, algunas con bebés en brazos, otras con las manos enharinadas por estar haciendo pan, todas con esa curiosidad genuina de la gente humilde que se alegra por los triunfos ajenos. «Orale, Eusebia, tu chamaco ya es todo un licenciado». Pero en lugar de sentirme orgulloso, sentí una vergüenza ardiente que me subía por el cuello como fuego. ¿Por qué mi madre tenía que hacer ese espectáculo? ¿Por qué no podía simplemente felicitarme en privado? ¿Por qué tenía que involucrar a toda la vecindad como si mi éxito fuera un circo para entretener a la raza? «Ama, por favor, no es para tanto. Es solo un trabajo normal». Pero mi madre ya estaba en modo presumir al hijo, y siguió hablando con las vecinas sobre mis logros, contándoles que yo había estudiado por las noches, que me había esforzado mucho, que seguro pronto iba a tener carro propio y casa propia y que iba a sacar a toda la familia de la pobreza. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi orgullo herido. Cuando finalmente las vecinas se fueron y nos quedamos solos, mi madre me invitó a pasar a su cuartito de 2 metros por 3 donde tenía su cama, su comal y una imagen del Sagrado Corazón que había sido de mi abuela. «Ven, mío, te hice mole. Te acordé que es tu favorito». Pero el cuarto me pareció de repente claustrofóbico, demasiado humilde, demasiado honesto para el hombre importante que yo creía ser. «No, ama. Mejor vámonos a comer a un restaurante. Yo invito. Ya no tienes que estar cocinando en ese comal viejo». Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza que ahora, 50 años después, me duele más que cualquier insulto. «¿Qué tiene de malo mi comal? En este comal te hice todas las tortillas de tu infancia. En esta cocina te alimenté cuando no teníamos ni para frijoles». Pero yo ya estaba enceguecido por mi nueva arrogancia. «Amá, ya no estamos en esos tiempos. Yo ya tengo dinero, ya puedo darte cosas mejores. Ya no tienes que vivir como... No terminé la frase, pero ambos sabíamos qué palabra estaba colgando en el aire. «Pobre». Mi madre se enderezó con una dignidad que me partió el alma. «¿Cómo que, Eusebio? ¿Cómo que no tengo que vivir? Como gente sin educación, amá. Como gente que no sabe lo que es el progreso. Yo conozco otro mundo ahora, un mundo donde la gente se viste bien, habla bien, vive bien». Doña Refugio se quitó lentamente el delantal y lo dobló con el mismo cuidado con el que había doblado mi ropa cuando era niño. «¿Y en ese mundo nuevo no hay lugar para tu madre tortillera?». Esa pregunta me atravesó como una lanza, pero mi soberbia era más fuerte que mi amor. «Claro que hay lugar, pero... diferente. Mejor. Cuando tenga mi casa propia, te voy a sacar de aquí. Te voy a comprar ropa bonita, te voy a enseñar a hablar como gente decente». Mi madre me miró durante un largo minuto, y por primera vez en mi vida vi en sus ojos algo que nunca había visto: decepción. No tristeza, no enojo. Decepción. «Mijo, yo no necesito que me enseñes a ser decente. Yo te enseñé a ti a ser decente. Y al parecer se me olvidó enseñarte a ser agradecido». Esa noche me fui de su casa sin comer el mole que había preparado con tanto cariño, sin darle un beso de despedida, sin mirar atrás. Estaba demasiado ocupado siendo un hombre importante como para perder tiempo con una madre que no entendía mi nueva posición en el mundo. Doña Refugio murió 3 años después, de un infarto mientras estaba parada frente al comal que yo había despreciado. Murió sin que yo hubiera regresado a pedirle perdón, sin que hubiera probado otra vez su mole, sin que hubiera vuelto a abrazarla con el amor agradecido que se merecía. Mientras recordaba esto, con las luces de Patricia perdiéndose en la oscuridad de la carretera, entendí con una claridad dolorosa que mi hija no había inventado la crueldad. La había aprendido de mí. Yo también había sido Patricia una vez, avergonzándome de mis raíces, despreciando el amor humilde de quien me dio la vida. La diferencia era que yo tuve que cargar con el arrepentimiento hasta la tumba de mi madre. Patricia todavía tenía tiempo de evitar esa carga, pero solo si yo encontraba la manera de enseñarle lo que a mí me había costado décadas aprender, que no hay nada más vergonzoso que avergonzarse del amor. Después de la muerte de mi madre, algo se rompió y se recompuso dentro de mí de una manera completamente diferente.
Era como si hubiera mirado al espejo y no me gustara nada de lo que veía, así que decidí convertirme en la clase de hombre que ella habría estado orgullosa de conocer, aunque ya fuera demasiado tarde para que lo supiera. Regresé a Aseguradora Nacional con una misión que iba más allá de vender pólizas. Quería construir un sistema donde las familias como la de mi madre tuvieran acceso real a la medicina, no solo a los formularios que prometían ayuda que nunca llegaba. Los primeros años fueron como caminar descalzo sobre vidrios rotos. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar casos que mis supervisores consideraban poco rentables, familias campesinas que querían asegurar a sus hijos, comerciantes ambulantes que necesitaban cobertura para enfermedades crónicas, empleadas domésticas que soñaban con tener partos seguros. El olor de los hospitales públicos se volvió mi segundo hogar, esa mezcla agria de desinfectante barato, miedo sudoroso y esperanza desesperada que impregna los pasillos donde la gente pobre va a morirse o a salvarse, dependiendo de la suerte y de si tienen papeles que los protejan. Yo caminaba por esas salas de espera abarrotadas con mi maletín gastado lleno de formularios, calculadoras que se trababan y copias carbón que manchaban mis dedos de azul, escuchando historias que me partían el alma pero me daban propósito. Doña Carmen, que vendía tamales en la esquina de la catedral, necesitaba una póliza que cubriera la diabetes de su esposo sin arruinar su economía familiar. Don Aurelio, mecánico de bicicletas, tenía un hijo con labio leporino que requería 3 cirugías que costaban más que lo que él ganaba en 5 años. La señora Esperanza, sí, se llamaba igual que mi futura esposa, trabajaba lavando ropa ajena y necesitaba protección para sus gemelas que habían nacido con problemas respiratorios. Cada expediente que abría era una novela de sufrimiento que podía tener final feliz si yo hacía bien mi trabajo. Las oficinas de Aseguradora Nacional olían a café recalentado, papel carbón y ambición masculina barata. Mis compañeros vendedores se reían de mí porque perdía horas diseñando pólizas creativas para gente que apenas podía pagar las primas mínimas. Morales, estás loco. Con esos clientes nunca vas a ganar comisiones que valgan la pena. Dedícate a los empresarios, a los doctores, a la gente que tiene dinero real. Pero yo había aprendido algo que ellos no entendían. La gente pobre paga mejor que la gente rica porque para ellos cada peso tiene vida o muerte adentro. Un empresario puede cambiar de aseguradora por ahorrar 50 pesos mensuales. Una madre que está protegiendo a sus hijos pagará religiosamente cada peso hasta que se muera, porque sabe que esa póliza es la diferencia entre la medicina y la resignación. Para 1985, después de 12 años construyendo relaciones de confianza peso por peso, familia por familia, yo manejaba la cartera de seguros populares más grande de toda la región centro-sur. Tenía cientos de clientes que me pagaban puntualmente, me referían a sus parientes y, más importante, me contaban sus historias. Sabía quién necesitaba cirugía, quién tenía hijos estudiando medicina, quién estaba embarazada y necesitaba cobertura prenatal ampliada. Mi oficina personal, porque ya tenía oficina propia, estaba forrada de fotografías que mis clientes me traían, niños operados exitosamente, abuelos que habían sobrevivido infartos gracias a sus pólizas, madres que habían parido en hospitales privados en lugar de morir en sus casas como sus propias madres. Cada foto era un certificado de que mi trabajo tenía sentido. Los directivos de la aseguradora empezaron a notarme cuando mis números de renovación alcanzaron el 98% de retención, algo completamente inaudito en la industria. Morales, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo logras que esa gente te pague sin falta? La respuesta era simple, pero no la entendían. Yo no vendía seguros, yo vendía tranquilidad. No prometía milagros, prometía respaldo real cuando llegaran las crisis inevitables. Y cumplía. Siempre cumplía. Para 1990, ya era gerente regional con un equipo de vendedores que seguían mi modelo de servicio personalizado. Para 1995, era socio minoritario de la empresa. Para el año 2000, cuando Patricia se graduó de doctora, yo ya era uno de los accionistas principales de 3 aseguradoras especializadas en medicina familiar, con oficinas en Puebla, Tlaxcala y Morelos. Pero nunca presumí mis logros porque había aprendido de la manera más dolorosa que el éxito sin humildad es veneno puro. Mis empleados me conocían como Don Eusebio, el jefe que llegaba temprano, se quedaba tarde y conocía por nombre a las familias de sus clientes. Usaba los mismos anteojos que Esperanza me había regalado cuando nos casamos, manejaba un coche modesto pero bien cuidado, y vivía en la misma casa donde había criado a Patricia. Para el mundo exterior,
Yo era un vendedor de seguros exitoso, pero no espectacular. Para las familias que protegía, yo era el ángel guardián que aparecía cuando los doctores entregaban cuentas imposibles de pagar. Lo que nadie sabía, ni siquiera Patricia, era que para 2010 yo ya controlaba indirectamente las pólizas médicas de casi 20,000 familias en el centro de México. Tenía contratos exclusivos con 12 hospitales privados, acuerdos preferenciales con laboratorios farmacéuticos y una red de doctores especialistas que me debían favores acumulados durante décadas. Cada mes, mi empresa procesaba más de 2 millones de pesos en claims médicos. Cada año, salvábamos vidas que estadísticamente deberían haberse perdido por falta de recursos. Y todo eso lo construí recordando la cara de decepción de mi madre, prometiéndome que nunca más despreciaría a la gente que necesitaba protección. Mientras Patricia estudiaba medicina con dinero que ella creía que yo conseguía vendiendo seguros baratos, yo estaba construyendo silenciosamente un imperio basado en la idea revolucionaria de que la salud no debía ser privilegio de ricos. Cada peso que invertí en su educación salió de las comisiones que ganaba protegiendo a familias que se parecían a la mía. Cada libro de medicina que le compré, cada congreso al que la mandé, cada contacto médico que le conseguí, estaba financiado por madres que confiaban en mí para cuidar la salud de sus hijos. La ironía más amarga de mi vida era que había construido el imperio más exitoso de mi carrera para que mi hija pudiera despreciar exactamente el tipo de trabajo que había hecho posible todos sus sueños. Pero esa noche, después de colgar el teléfono de la aseguradora, después de recordar mi propia crueldad juvenil, después de ver alejarse las luces del coche de Patricia, supe que había llegado el momento de que mi hija conociera al verdadero Eusebio Morales. No al papá humilde que fingía necesitar lentes nuevos, sino al hombre que había convertido el amor en pólizas de seguro y había salvado más vidas que muchos doctores famosos. Era hora de que la doctora Patricia Morales supiera quién había pagado realmente por su arrogancia. Estas gafas que llevo puestas no son solo cristales rayados y monturas desgastadas mantenidas por cinta adhesiva amarillenta que cambio religiosamente cada 3 meses. Son el último pedazo físico de esperanza que me queda, el único objeto que todavía huele tenuemente a su perfume de rosas baratas cuando las limpio con cuidado en las madrugadas de insomnio. Ella me las regaló un 14 de febrero de 1998, cuando cumplimos 15 años de casados y yo acababa de ser promovido a gerente regional por primera vez. Habíamos ahorrado durante meses para ese regalo porque mis lentes anteriores estaban tan maltratados que ya no podía leer los contratos sin entrecerrar los ojos hasta que me dolía la cabeza. Mi amor, me había dicho esa mañana mientras desayunábamos café con leche y pan dulce en la mesa de la cocina que aún conservo, ya no puede seguir forzando la vista. Un hombre que lee tantos papeles importantes necesita lentes que lo hagan ver como el ejecutivo que es. Y entonces había sacado de atrás de la estufa una caja azul marino con el logotipo dorado de Ópticas Morelos, la mejor óptica de todo Puebla en esos tiempos. Dentro, envueltos en terciopelo suave, estaban estos armazones color café oscuro con cristales graduados perfectamente, brillantes como espejos nuevos, que me hicieron ver el mundo con una claridad que no había experimentado en años. ¿Cómo los pagaste, mi amor?, le pregunté, porque sabía que esos lentes costaban más que nuestro sueldo de un mes. Esperanza se sonrojó como una novia adolescente y me confesó que había estado vendiendo tamales de dulce los sábados en el mercado de antigüedades, levantándose a las 4 de la madrugada para tener todo listo antes de que yo despertara. Llevo 6 meses juntando peso por peso, mijito. Quería sorprenderte porque sé lo importante que es tu trabajo, y un hombre que ayuda a tantas familias merece verse tan profesional como es. Ese día me convertí en el hombre más orgulloso de Puebla. No porque los lentes fueran caros o elegantes, sino porque cada peso que habían costado tenía dentro el amor de una mujer que se levantaba en la oscuridad para darme dignidad profesional. Esperanza había invertido 6 meses de madrugadas frías, manos quemadas por el comal y cansancio acumulado para que yo pudiera ver mejor el mundo y para que el mundo me viera como alguien respetable. Durante los primeros 10 años, esos lentes fueron mis compañeros perfectos. Con ellos leí miles de pólizas, firmé cientos de contratos, estudié reportes médicos que salvarían vidas y, más importante, con ellos miré los ojos de Esperanza cada mañana durante el desayuno y cada noche antes de dormir. Ella siempre me decía que me veía muy guapo y muy inteligente con mis lentes nuevos, y yo me sentía efectivamente como el hombre más afortunado del mundo. Cuando Esperanza enfermó de cáncer en 2008, estos lentes fueron testigos de su deterioro gradual.
Con ellos leí los resultados de laboratorio que confirmaron el diagnóstico, busqué en Internet tratamientos experimentales que nunca pudimos costear y estudié pólizas de seguro médico que no cubrían la quimioterapia que necesitaba mi esposa. La ironía más cruel de mi vida profesional fue que el hombre que había dedicado décadas a proteger familias con seguros médicos no pudo proteger a su propia esposa porque nuestro seguro tenía una cláusula de exclusión para cánceres preexistentes que yo mismo había ayudado a redactar años atrás. Con estos lentes vi cómo Esperanza perdía el cabello, cómo su piel se volvía translúcida, cómo sus manos se adelgazaron hasta parecer ramitas secas. Pero también vi cómo me seguía sonriendo cada mañana y me seguía diciendo que me veía muy guapo con mis lentes, incluso cuando ya no tenía fuerzas para levantarse de la cama. La última vez que Esperanza tocó estos lentes fue 3 días antes de morir. Estaba tan débil que apenas podía hablar, pero con un esfuerzo que me partió el alma se las arregló para quitármelos suavemente y limpiarlos con la esquina de su camisón blanco. Mis lentes, susurró con una sonrisa que todavía me quita el sueño. Cuídalos mucho, mijito. Cada vez que te los pongas, acuérdate de que te amo. Desde entonces, estos lentes se han roto 3 veces. La primera, 2 meses después del funeral, cuando se me cayeron mientras lloraba leyendo las cartas de condolencia que nos mandaron nuestros clientes agradecidos. La segunda, en el cumpleaños número quinceañero de Patricia, cuando me golpeé contra la puerta del baño porque había tomado más tequila de la cuenta tratando de ahogar la nostalgia. La tercera, el año pasado, cuando Patricia me visitó para pedirme dinero prestado para comprar su consultorio nuevo y accidentalmente los tiró al suelo mientras gesticulaba explicándome por qué necesitaba el préstamo urgentemente. Cada vez que se han roto, he ido a Ópticas Morelos, que ahora es Ópticas Visión Moderna porque cambió de dueños, para pedir que me los reparen. Cada vez, el técnico joven me ha sugerido que mejor compre unos nuevos. Don Eusebio, estos armazones ya están muy gastados. Las bisagras están flojas, los cristales tienen rayones que afectan su visión, y esa cinta adhesiva se ve mal. Le puedo hacer un descuento especial en unos modernos. Pero yo siempre digo que no. Siempre pido que me los reparen con cinta transparente nueva, que me los ajusten lo mejor posible y que me los entreguen tal como están. Porque cambiar estos lentes sería como cambiar a Esperanza, como admitir que ya no necesito su amor, como decir que estoy listo para ver el mundo sin sus ojos cuidándome. Patricia nunca entendió por qué me aferro a estos lentes feos cuando tengo dinero suficiente para comprar armazones de diseñador. Para ella, mi apariencia con estos lentes pegados es vergonzosa, es símbolo de pobreza, es prueba de que su papá no tiene clase ni ambición estética. Lo que Patricia no sabe es que cada mañana, cuando me pongo estos lentes rotos, siento las manos de Esperanza acomodándomelos detrás de las orejas. Cada vez que los limpio, escucho su voz diciéndome que me veo muy guapo y muy inteligente. Cada vez que alguien me sugiere cambiarlos, recuerdo la madrugada cuando Esperanza los limpió por última vez y me prometió que su amor viviría en ellos para siempre. Estos lentes son mi rosario, mi amuleto, mi conexión diaria con la única mujer que me amó exactamente como era, sin necesidad de cambiarme ni mejorarme ni avergonzarse de mí. Por eso, cuando Patricia me gritó anoche que ojalá me quedara ciego para no ver nada, no solo insultó mi vista. Insultó la memoria de su madre, escupió sobre el amor que financió su educación, y pisoteó los únicos ojos con los que yo todavía puedo ver algo hermoso en este mundo tan cruel. Tal vez era hora de que mi hija aprendiera que hay cosas más importantes que verse bien, como recordar de dónde vienes y honrar a quienes te amaron sin condiciones. La noche que cambió todo comenzó como una celebración. Patricia había llamado esa tarde, cosa que ya no hacía frecuentemente, para decirme que quería cenar en casa porque tenía noticias importantes que compartir. Su voz sonaba emocionada, casi como la niña que había sido, y por un momento mi corazón de padre se llenó de esa esperanza tonta que nunca muere completamente, sin importar cuántas veces te la hayan matado. Papi, voy a llevar a unas amigas doctoras. Son mis socias en el nuevo consultorio. Quiero que las conozcas. Esas palabras me llenaron de un orgullo anticipado que ahora me da vergüenza recordar. Mis manos temblaron ligeramente mientras limpiaba mis lentes con extra cuidado, eligiendo mi camisa menos arrugada, peinándome el poco cabello que me queda con la misma pomada que uso desde los años 80. Quería causar buena impresión. Quería que las amigas de mi hija vieran que don Eusebio Morales había criado bien a su doctora, que detrás de su éxito había un padre trabajador que merecía respeto.
Preparé cena para 6 personas, mole poblano que había aprendido a hacer siguiendo la receta de Esperanza, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas que compré calientes en la tortillería de Doña Carmen. Puse la mesa con el mantel bordado que usábamos para ocasiones especiales, saqué los platos buenos que habían sido el regalo de bodas de mi suegra, y hasta me atreví a comprar una botella de vino tinto que costaba más que mi comida de una semana entera. La casa olía a canela, chocolate y chiles mulatos cuando Patricia llegó a las 8 de la noche manejando su BMW blanco que yo había ayudado a financiar sin que ella lo supiera. Bajaron 4 mujeres elegantísimas: doctora Fernanda, cirujana plástica con bolsa de diseñador; doctora Valeria, dermatóloga con zapatos que probablemente costaban más que mi renta mensual; doctora Sofía, ginecóloga con reloj de oro que brillaba como sol pequeño; y doctora Carmen, cardióloga con perfume tan caro que impregnó mi sala durante horas después de que se fueron. Todas eran hermosas, educadas, exitosas, y hablaban con esa confianza que solo da el dinero bien ganado. Papi, te presento a mis socias. Chicas, él es mi papá, don Eusebio. La saludé con la cortesía que me habían enseñado mis padres, ofreciéndoles asiento en los sillones que Esperanza había elegido hace 20 años, sirviéndoles agua fresca de Jamaica en los vasos de cristal que reservábamos para visitas importantes. Ellas fueron educadas pero distantes, como doctoras acostumbradas a tratar con gente que consideran inferior socialmente. Durante la cena, conversaron principalmente entre ellas sobre casos médicos complicados, congresos internacionales, especialidades caras y pacientes famosos. Yo escuchaba en silencio, sintiéndome gradualmente más pequeño en mi propia casa, pero orgulloso de que mi hija perteneciera a ese mundo de excelencia profesional. Todo estaba bien hasta que la doctora Fernanda, ya con 3 copas de vino encima, me preguntó directamente: «Don Eusebio, ¿a qué se dedica usted? Patricia nunca nos ha contado qué hace su papá». Mi hija se tensó visiblemente, como si la pregunta fuera una bomba de tiempo. Yo sonreí con genuino orgullo y respondí: «Trabajo en seguros médicos. Llevo más de 30 años ayudando a familias a proteger su salud». Las doctoras intercambiaron miradas que no supe descifrar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada que la gente exitosa se da cuando confirma que alguien es exactamente tan mediocre como sospechaban. «Ah, qué interesante», dijo la doctora Valeria con esa falsa alegría que usan los doctores para dar malas noticias. «¿Vende seguros populares o de los buenos?». La pregunta tenía veneno, pero yo no lo detecté. «De todos tipos, doctora. Pero me especializo en familias trabajadoras que necesitan protección accesible». Las risitas que siguieron fueron como navajas cortándome la dignidad en pedacitos. «Papi», interrumpió Patricia con una voz que no había escuchado nunca, «mejor cuéntales de tus hobbies. A las chicas no les interesan los detalles del trabajo». Pero la doctora Carmen, la cardióloga, ya estaba curiosa. «No, no, me parece fascinante. Don Eusebio, ¿cuánto gana una persona que vende seguros populares?». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Patricia me miraba con ojos suplicantes, rogándome telepáticamente que no dijera nada que la avergonzara más. Pero yo, ingenuo y orgulloso, pensé que era mi oportunidad de brillar. «Bueno, no es tanto el dinero como la satisfacción de ayudar. He visto nacer a niños que hoy son doctores gracias a las pólizas que vendí a sus padres». «Y papá», me cortó Patricia con una voz que sonó como látigo, «por favor». Y entonces fue cuando pasó. Me di cuenta de que necesitaba leer algo en uno de los documentos que había dejado sobre la mesa del comedor, así que me quité los lentes para limpiarlos mejor, y al ponérmelos de nuevo, la cinta adhesiva amarillenta quedó perfectamente visible bajo la luz del comedor. La doctora Sofía lo notó primero. «Ay, don Eusebio, sus lentes están rotos». Todas las miradas se dirigieron hacia mis anteojos pegados, y sentí como mi cara se puso roja como jitomate maduro. «Sí, se me cayeron hace tiempo, pero siguen funcionando bien». Las doctoras comenzaron a susurrar entre ellas, y aunque no pude escuchar todo, capté fragmentos: «Pobrecito, qué pena, no puede costear unos nuevos». Patricia se veía mortificada, como si quisiera que la tierra se la tragara. «Papi», me dijo con una sonrisa forzada que me heló la sangre, «¿por qué no vas por más tortillas? Se nos están acabando».
Era claramente una excusa para alejarme, pero yo obedecí como perro regañado. Desde la cocina, escuché a la doctora Fernanda preguntar: «Patricia, ¿tu papá necesita ayuda económica? Podríamos organizarnos entre nosotras para comprarle lentes nuevos. Da mucha pena verlo así». Y entonces llegó la respuesta que me mató: «No se preocupen por él. Está bien así. De hecho, es mejor que no vea muy bien las cosas, porque da vergüenza que sea mi padre. Ojalá se quede ciego para no ver nada de lo que hago, porque honestamente me da pena tenerlo en mi vida profesional». Las risas que siguieron resonaron como campanas de funeral en mis oídos. Ahí estaba yo, parado en mi propia cocina, sosteniendo tortillas que se enfriaban en mis manos temblorosas, escuchando a mi hija desear mi ceguera para no sentir vergüenza de mí. ¿En qué momento el orgullo profesional de Patricia se había vuelto más importante que el amor filial? ¿Cuándo había aprendido que la imagen pública valía más que el corazón de su padre? Regresé al comedor con una sonrisa que me dolía en cada músculo de la cara, serví las tortillas como si no hubiera escuchado nada, y terminé la cena fingiendo que mi mundo no se había derrumbado. Las doctoras se fueron una hora después, despidiéndose de mí con esa cortesía fría que se usa con los empleados de servicio. Patricia también se fue, sin mirarme a los ojos, sin darme las gracias por la cena, sin darse cuenta de que había matado algo en mí que ya no iba a resucitar. Esa noche me quedé solo en mi casa que olía a mole y a humillación, sosteniendo mis lentes rotos, entendiendo finalmente que mi hija ya no me veía como su papá. Me había convertido en su vergüenza profesional, en el obstáculo entre ella y la aceptación total de su círculo médico elitista. Y por primera vez en mi vida, consideré seriamente la posibilidad de que tal vez era hora de que la doctora Patricia Morales conociera al verdadero poder del hombre al que tanto despreciaba. Después de que se fueron las doctoras y Patricia, mi casa se llenó de un silencio que tenía peso físico, como si todas las palabras crueles que había escuchado se hubieran quedado flotando en el aire, envenenando cada rincón donde antes había vivido amor. Eran las 11:30 de la noche cuando me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Esperanza se acurrucaba conmigo para ver telenovelas, sosteniendo una taza de café que había preparado más por costumbre que por ganas de tomarlo. El café se enfrió en mis manos mientras yo miraba fijamente la mesa del comedor donde todavía quedaban restos de la cena, platos sucios con manchas de mole, copas con residuos de vino y servilletas arrugadas que parecían pequeños fantasmas blancos burlándose de mi ingenuidad. El olor a canela y chocolate se había vuelto agrio, mezclándose con el perfume caro que habían dejado las amigas de Patricia, creando una combinación nauseabunda que me recordaba constantemente lo que acababa de pasar. La casa crujía con esos sonidos misteriosos que solo hacen las casas viejas en las madrugadas, como si los recuerdos tuvieran vida propia y caminaran por los pasillos buscando lugares donde anidar. Cada crujido me traía una memoria diferente. Patricia niña corriendo por estos mismos pasillos con su bata de doctora de juguete, Esperanza cantando mientras cocinaba en la madrugada, las risas familiares que una vez habían llenado estos espacios que ahora se sentían enormes y vacíos como catedrales abandonadas. El reloj de la sala marcaba las horas con una persistencia cruel: 12, 1, 2 de la madrugada. Yo seguía ahí, inmóvil, con el café frío en las manos y los lentes empañados por lágrimas que me negaba a derramar. No era tristeza lo que sentía, era algo mucho más profundo y más peligroso, era la claridad dolorosa que viene cuando finalmente aceptas una verdad que has estado evitando durante años. Patricia ya no me amaba. Tal vez nunca me había amado realmente como padre, sino solo como proveedor, como el hombre que pagaba sus cuentas y financiaba sus sueños sin esperar nada a cambio excepto respeto básico que ya no estaba dispuesta a darme. Pero lo que más me dolía no era su falta de amor, era reconocer en ella la misma crueldad ciega que yo había usado con mi madre refugio 40 años atrás. La misma vergüenza por las raíces humildes, el mismo desprecio por la gente trabajadora, la misma arrogancia profesional que me había hecho creer que mi éxito me daba derecho a pisotear el amor incondicional de quien me había dado la vida. En esa madrugada silenciosa, volví a ver con claridad cinematográfica la cara de decepción de mi madre cuando le dije que ya no quería comer en su comal viejo, cuando le sugerí que necesitaba aprender a hablar como gente decente, cuando me avergoncé de su rebozo negro y sus manos manchadas de masa de maíz. Patricia estaba repitiendo mi historia exactamente, despreciando mi apariencia humilde, avergonzándose de mi trabajo simple, deseando que yo desapareciera de su vida profesional para que pudiera fingir que venía de una familia más elegante.
La diferencia era que yo había tenido que cargar con el arrepentimiento hasta la tumba de mi madre, había tenido que vivir el resto de mi vida sabiendo que Doña Refugio había muerto sin escuchar mis disculpas, sin saber que yo había entendido finalmente el valor de su amor humilde. Patricia todavía tenía tiempo de evitar esa carga, pero solo si alguien le enseñaba lo que a mí me había costado décadas aprender. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras miraba mis lentes rotos que descansaban sobre la mesa de centro como un símbolo de todo lo que Patricia consideraba vergonzoso en mí, una idea comenzó a formarse en mi mente con la lentitud de un amanecer doloroso. Mi hija había deseado que me quedara ciego para no ver nada de lo que hacía. Tal vez era hora de darle exactamente lo que había pedido, pero no de la manera que ella esperaba. Tal vez era hora de que Patricia experimentara la ceguera real, la ceguera de descubrir que había despreciado al único hombre que la había amado sin condiciones, la ceguera de darse cuenta de que había insultado precisamente al poder que sostenía toda su vida profesional. Me levanté del sillón con una determinación que no había sentido en años, caminé hasta el escritorio donde guardaba mis documentos más importantes y saqué la carpeta manila que contenía todos los papeles relacionados con Patricia, su acta de nacimiento, sus diplomas, los contratos de su consultorio que yo había avalado, y sí, también la póliza de seguro médico más completa que había diseñado especialmente para ella. La póliza que la protegía de cualquier emergencia médica, que le daba acceso a los mejores hospitales privados, que cubría tratamientos en el extranjero, que la convertía en una paciente VIP en cualquier institución médica del país. La póliza que ella no sabía que existía, que nunca había pagado, que había sido mi regalo silencioso para protegerla toda la vida. Mientras sostenía esos papeles, recordé todas las veces que había usado mi influencia en la industria de seguros para conseguirle oportunidades médicas, la recomendación para su especialidad, los contactos con doctores importantes, las invitaciones a congresos que habían moldeado su carrera. Todo eso había sido posible porque don Eusebio Morales no era el vendedor de seguros pobres que ella imaginaba, sino uno de los hombres más poderosos de la industria médica privada en el centro de México. Patricia había construido su arrogancia sobre una base falsa. Había despreciado exactamente al hombre que había hecho posible todo su éxito, había escupido sobre la mano que la había alimentado, había deseado la ceguera del único par de ojos que la había visto con amor incondicional desde el día que nació. Era hora de que mi hija conociera las consecuencias reales de sus palabras crueles. Era hora de que descubriera que se sentía realmente no ver nada, qué pasaba cuando perdías la protección que habías dado por sentada toda tu vida. Esa noche, mientras el café se enfriaba hasta volverse amargo y las horas pasaban con la lentitud de una condena, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Le iba a dar a Patricia exactamente lo que había pedido. Si quería que me quedara ciego para no ver nada de lo que hacía, perfecto. Pero primero, iba a asegurarme de que ella tampoco pudiera ver la protección que había tenido siempre, para que aprendiera a valorar lo que se pierde cuando se pisotea el amor sin razón. A las 5 de la madrugada, cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por las ventanas de mi casa silenciosa, ya tenía el teléfono en la mano y el número de la aseguradora marcado en mi mente. El café se había vuelto hielo en la taza, pero mi determinación ardía como fuego que no se iba a apagar hasta que mi hija entendiera finalmente quién era su padre de verdad. La primera llamada la hice a las 5:15 de la madrugada, cuando sabía que el doctor Ramírez estaría despertándose para su rutina de ejercicio matutino. Eduardo Ramírez, director general del Hospital San José, el centro médico privado más exclusivo de Puebla, donde Patricia había hecho sus prácticas de especialización y donde ahora enviaba a sus pacientes más adinerados. Mi teléfono marcó los números que conocía de memoria, y después de 3 tonos, escuché la voz ronca pero alerta del hombre que controlaba las decisiones médicas más importantes de la región. «Eusebio, ¿qué pasó? ¿Alguna emergencia familiar?» La preocupación inmediata en su voz me recordó que Eduardo no era solo un contacto profesional, éramos amigos desde 1992, cuando yo había diseñado el sistema de seguros médicos que había salvado su hospital de la bancarrota. «Buenos días, Eduardo. Perdón por la hora, pero necesito pedirte un favor delicado». Escuché el ruido de una silla rechinando mientras se acomodaba para escucharme con atención. «Dime, hermano. Sabes que todo lo que esté en mis manos es tuyo». El café recalentado me quemaba la garganta mientras le expliqué mi situación sin entrar en detalles emocionales. Patricia tenía una póliza premium que yo había manejado personalmente durante años, y por razones familiares complicadas,
necesitaba cancelarla inmediatamente. Eduardo guardó silencio durante un momento que se sintió eterno. Eusebio, la doctora Patricia Morales es una de nuestras cirujanas más prometedoras. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Su póliza le da acceso a quirófanos que cuestan más que lo que gana la mayoría de doctores en un año. Estoy seguro, Eduardo. Y necesito que todos los hospitales afiliados a mi red sepan que ya no tiene cobertura premium. Que la traten como cualquier médico sin seguro privado. Otro silencio, más largo y más pesado. Hermano, eso va a cambiar radicalmente su situación profesional. Los hospitales privados donde ella opera dependen de esas pólizas premium para justificar sus tarifas. Sin tu aval, va a tener que pagar todo de su bolsillo o buscar trabajo en hospitales públicos. La ironía de esas palabras me golpeó como puñetazo en el estómago. Patricia había despreciado toda su vida los seguros baratos y los hospitales de pobres, sin saber que su acceso a la medicina de ricos dependía completamente de la influencia del padre que consideraba vergonzoso. Haz los ajustes necesarios, Eduardo. Y por favor, mantén esto confidencial. Por supuesto, Eusebio. Pero, ¿puedo preguntarte qué pasó? Patricia siempre habla muy bien de ti en el hospital. La mentira me dolió más que la verdad. Solo son asuntos familiares que necesitan resolverse. Después de colgar con Eduardo, marqué el número de Susana Herrera, directora de la Clínica de Especialidades Médicas donde Patricia tenía su consultorio privado. Susana y yo habíamos trabajado juntos durante 15 años desarrollando programas de financiamiento médico para familias de clase media. Su voz somnoliento se despertó inmediatamente cuando reconoció mi número. Don Eusebio, ¿todo bien? No acostumbra llamar tan temprano. Susana, buenos días. Necesito hacer algunos cambios en los contratos médicos que manejamos en tu clínica. Le expliqué que los beneficios especiales que Patricia recibía como hija de socio, descuentos en renta, acceso preferencial a equipos médicos, tarifas reducidas en estudios de laboratorio, debían suspenderse inmediatamente. Susana se quedó callada durante un momento que pude llenar escuchando el tic-tac del reloj de mi sala y el ruido lejano de los primeros camiones de la mañana. Don Eusebio, sin esos beneficios, los costos operativos de su consultorio van a triplicarse. Ella no sabe que esos descuentos existen, ¿verdad? No, no lo sabe. Y prefiero que se entere cuando reciba las nuevas facturas. Entiendo. Debo procesar los cambios para el siguiente ciclo de facturación. Para el ciclo que comienza hoy mismo. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número personal del doctor Alejandro Santillana, el director de la Clínica de Cirugía Plástica en Polanco donde Patricia había hecho su especialización, el mismo padrino médico que había avalado su entrada al mundo de la medicina cosmética de élite. Alejandro contestó con la formalidad cortés que reservaba para las llamadas de negocios importantes. Eusebio, hermano, ¿cómo amaneces? Bien, Alejandro. Te llamo porque necesito revisar algunos aspectos del aval profesional que diste para Patricia Morales. Escuché el ruido de papeles moviéndose mientras él buscaba información en su archivo mental. Ah, sí, tu hija. Excelente cirujana, muy profesional. ¿Qué necesitas? Necesito que sepas que ya no estoy respaldando profesionalmente sus referencias. Si alguien pregunta por su trayectoria o solicita información sobre su familia médica, prefiero que maneje sus credenciales únicamente basadas en su propio mérito. Alejandro tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz tenía una nota de confusión que rara vez mostraba. Eusebio, sin tu respaldo familiar, Patricia va a tener dificultades para conseguir cirugías en clínicas de alto nivel. Los pacientes de cirugía estética premium buscan cirujanos que vengan de familias médicas establecidas. Es parte de la confianza que depositan en nosotros. Entiendo perfectamente las implicaciones, Alejandro. ¿Puedo preguntar si Patricia hizo algo que... Es un asunto familiar que no afecta su competencia profesional, pero sí afecta mi disposición a seguir abriendo puertas que ella no sabe que existen. Cuando colgué esa última llamada, las 6:30 de la mañana habían llegado con el sonido de pájaros cantando en el patio trasero y el olor a pan fresco que llegaba de la panadería de la esquina. En menos de 2 horas,
Había desmontado silenciosamente toda la red de privilegios médicos que había construido para Patricia durante décadas. Los hospitales donde operaba, la clínica donde tenía su consultorio, los contactos profesionales que respaldaban su carrera, todo estaba conectado por hilos invisibles que terminaban en las manos arrugadas de un hombre con lentes rotos que ella consideraba una vergüenza. Patricia había pasado años presumiendo su éxito profesional sin saber que cada puerta que se le abría, cada oportunidad que recibía, cada facilidad que disfrutaba, tenía el nombre de Eusebio Morales escrito en letras pequeñas en algún contrato, algún aval, algún acuerdo de caballeros que yo había tejido pacientemente para proteger su futuro. Ahora, por primera vez en su vida adulta, iba a enfrentar el mundo médico exactamente como lo que era, una cirujana competente pero sin conexiones familiares, sin respaldos económicos especiales, sin el poder silencioso que había estado cuidando sus espaldas desde que tenía 25 años. Mientras preparaba mi desayuno en la cocina donde Esperanza había cocinado miles de comidas llenas de amor, me pregunté cuánto tiempo le tomaría a Patricia darse cuenta de que las puertas que siempre se habían abierto mágicamente para ella habían empezado a cerrarse de golpe. Y me pregunté si tendría la humildad suficiente para preguntarse por qué. A las 8 en punto de la mañana estaba parado frente al edificio de cristal y acero de Aseguradora del Valle, la empresa que había ayudado a fundar en 1995 y donde todavía mantenía una oficina ejecutiva que usaba pocas veces al año. El guardia de seguridad, don Joaquín, me saludó con la misma reverencia respetuosa de siempre. «Buenos días, don Eusebio. No sabíamos que venía hoy. ¿Necesita que le prepare su oficina?» Asentí en silencio, sintiéndome como un condenado caminando hacia su propia ejecución. El elevador subió hasta el piso 12 con esa lentitud cruel que tienen los elevadores cuando llevas prisa emocional, y cada piso que pasaba me daba tiempo de reconsiderar lo que estaba a punto de hacer. Segundo piso, ¿era esto realmente necesario? Tercer piso, ¿no había otra manera de enseñarle a Patricia el valor del respeto? Cuarto piso, ¿qué diría Esperanza si supiera que estoy a punto de lastimar a nuestra hija? Quinto piso, ¿y si Patricia nunca aprende la lección y solo aprende a odiarme más? Mi oficina ejecutiva olía a cuero fino y madera barnizada, con ventanales que daban vista a toda la ciudad de Puebla extendida como un tapete de casas blancas y techos rojos bajo el sol matutino. En las paredes había fotografías de mi carrera, yo estrechando manos con gobernadores, firmando acuerdos con hospitales importantes, recibiendo reconocimientos por excelencia en servicio médico social. En el escritorio de caoba que había sido mi refugio durante décadas, descansaba una foto de Patricia el día de su graduación como doctora, sonriendo orgullosa con su birrete y toga, sin saber que el diploma que sostenía había sido financiado peso por peso con comisiones ganadas vendiendo seguros a familias humildes. Mis manos temblaron mientras abría la computadora y accedía al sistema interno de pólizas. La pantalla azul parpadeó con cientos de números, códigos y nombres de asegurados que representaban vidas protegidas, familias tranquilas, sueños médicos respaldados por mi trabajo de décadas. Busqué el número de póliza que había memorizado años atrás, PM 2024-08, Patricia Morales de la Cruz. La información apareció en la pantalla como una biografía médica completa, cobertura internacional de $500,000 anuales, acceso a cualquier hospital privado del mundo, medicinas experimentales incluidas, cirugías estéticas cubiertas, tratamientos de fertilidad pagados, revisiones preventivas mensuales en las mejores clínicas. Era la póliza más completa que habíamos diseñado jamás, un paraguas de protección absoluta que convertía a Patricia en una paciente VIP en cualquier lugar del planeta. Y todo gratis para ella, pagado mensualmente por mi propia empresa como beneficio familiar del fundador. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. En la pantalla parpadeaba el botón rojo que decía cancelar póliza, y por un momento que se sintió como eternidad, no pude moverme. ¿Era esto venganza o amor doloroso? ¿Estaba castigando a Patricia por su crueldad o intentando salvarla de convertirse en el monstruo de arrogancia en que yo me había convertido 40 años atrás? La respuesta llegó cuando toqué instintivamente mis lentes rotos. Estos cristales pegados con cinta adhesiva habían visto a Patricia crecer desde niña hasta convertirse en la mujer que ahora deseaba mi ceguera. Habían sido testigos de miles de noches cuando yo trabajaba hasta tarde diseñando pólizas más justas, habían visto mis manos firmar cheques para financiar su educación, habían reflejado mis lágrimas de orgullo el día que se graduó de doctora. Y anoche,
Estos mismos lentes habían sido objeto de burla para las amigas médicas de Patricia, símbolo de la pobreza vergonzosa del padre que no sabían que controlaba la industria que les daba trabajo. Si Patricia quería que me quedara ciego para no ver nada de lo que hacía, perfecto. Pero primero iba a experimentar ella misma que se sentía no ver la protección que había tenido toda su vida. Hice clic en Cancelar póliza. La computadora me pidió confirmación. ¿Está seguro de cancelar la póliza PM 2024-08? Esta acción es irreversible y dejará al asegurado sin cobertura médica inmediatamente. Mis manos sudaban mientras escribía mi código de autorización ejecutiva. La pantalla cambió a rojo y apareció un mensaje que nunca había visto antes porque nunca había cancelado una póliza por razones emocionales. Póliza cancelada. El asegurado será notificado automáticamente por correo electrónico y mensaje de texto. Inmediatamente, mi teléfono personal vibró con una notificación. Su hija Patricia Morales ha perdido cobertura médica premium. ¿Desea reactivar la póliza? La tecnología había convertido mi decisión más dolorosa en una pregunta fría y automática. Silencié el teléfono y lo guardé en el cajón del escritorio. Pero mi trabajo no había terminado. Abrí el archivo de beneficios especiales Familia Morales y comencé a cancelar, uno por uno, todos los privilegios que Patricia disfrutaba sin saberlo: descuentos en equipos médicos, tarifas preferenciales en laboratorios, acceso prioritario a quirófanos, financiamiento especial para congresos médicos, membresía gratuita en asociaciones profesionales exclusivas. Cada cancelación requería mi código personal y una justificación en el sistema. En todas escribí la misma frase: decisión familiar. Sin comentarios adicionales. Para las 10 de la mañana, Patricia Morales había dejado de ser la hija protegida del fundador de Aseguradora del Valle para convertirse en una doctora más en el sistema médico mexicano, sin padrinos silenciosos, sin privilegios ocultos, sin la red de seguridad que yo había tejido pacientemente durante 20 años. Mientras cerraba la computadora, la foto de su graduación me miraba desde el escritorio con una sonrisa que ahora se sentía burlona. «Ya tienes lo que querías, mija», le dije en voz alta a la fotografía. «Ahora ya no tienes que avergonzarte de un padre que vende seguros baratos. Ahora puedes enfrentar el mundo médico exactamente como la doctora independiente que siempre quisiste ser». El sol de media mañana entraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeños fantasmas dorados. En esas partículas microscópicas veía toda mi relación con Patricia, años de amor y sacrificio invisible, suspendidos en el espacio, esperando a que alguien los notara antes de que se desvanecieran para siempre. Salí de la oficina sin mirar atrás, sabiendo que acababa de tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. En el elevador que bajaba lentamente hacia la planta baja, me pregunté si estaba salvando a Patricia de su propia arrogancia o si la estaba condenando a aprender la humildad de la manera más dolorosa posible. La respuesta llegaría pronto, cuando mi hija descubriera que las alas con las que había estado volando toda su vida profesional acababan de ser cortadas por las mismas manos que las habían construido. Llegué a la clínica de Patricia a las 3 de la tarde, cuando sabía que estaría terminando sus consultas del día. El edificio de vidrio espejado donde tenía su consultorio privado se alzaba como una torre de cristal en el corazón de la zona médica más exclusiva de Puebla, rodeado de BMWs, Mercedes y Audis que pertenecían a doctores que cobraban en dólares y vivían como pequeños dioses de bata blanca. El sobremanila que llevaba en mis manos sudorosas pesaba como plomo. Dentro estaban todos los documentos que iba a cambiar la vida de Patricia para siempre: las notificaciones de cancelación del seguro médico, las cartas de los hospitales informando sobre el fin de sus privilegios, los avisos de las clínicas explicando los nuevos costos de renta y equipos, y también, envueltos en papel de seda, mis lentes rotos que había decidido incluir como símbolo de todo lo que ella había despreciado. La recepcionista, una muchacha joven de uniforme impecable y sonrisa profesional, me reconoció inmediatamente. «Don Eusebio, qué gusto verlo. La doctora Patricia está terminando con su último paciente. ¿Quiere que le avise que está aquí?» «No, gracias, Lupita. Prefiero esperarla. Solo vengo a entregarle unos documentos importantes». Me senté en la sala de espera que olía a desinfectante caro y ambientador de lavanda, rodeado de revistas médicas internacionales y plantas ornamentales que costaban más que el sueldo mensual de mis antiguos clientes.
En las paredes había diplomas enmarcados con marcos dorados, fotografías de Patricia con doctores famosos y una placa que decía doctora Patricia Morales, cirugía estética reconstructiva, certificada internacionalmente. Todo ese mundo de éxito profesional que yo había financiado silenciosamente y que ella había construido sin saber sobre qué cimientos descansaba. El último paciente salió a las 3:15, una señora elegante con la cara vendada, caminando cuidadosamente hacia el ascensor mientras su acompañante la ayudaba. Patricia apareció en la puerta de su consultorio 5 minutos después, con su bata blanca inmaculada, su cabello perfectamente peinado, y esa expresión de sorpresa genuina que pone cuando algo interrumpe su rutina planificada al detalle. «¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo?» Su voz tenía esa mezcla de preocupación formal y molestia discreta que reservaba para las interrupciones no programadas. Me levanté lentamente, sintiendo como mis rodillas crujían después de estar sentado en esos sillones de cuero que no estaban diseñados para hombres de mi edad. El sobremanila se sintió más pesado en mis manos mientras caminaba hacia ella. «Vine a traerte algunos documentos importantes, mija. ¿Podemos hablar en tu oficina?» Patricia miró alrededor de la sala de espera, verificando que no hubiera pacientes esperando que pudieran escuchar nuestra conversación. Su entrenamiento médico la había enseñado a mantener las apariencias profesionales sin importar las circunstancias personales. «Claro, pasa». Su consultorio privado era un santuario de éxito médico, escritorio de cristal con computadora última generación, sillón de cuero italiano para las consultas, lámpara de cirujano de tecnología alemana y estantes llenos de libros médicos que probablemente costaban más que el carro de cualquier persona normal. En la pared del fondo había una fotografía enorme de Patricia recibiendo un reconocimiento en un congreso internacional de cirugía estética, estremezcándose manos con doctores europeos en un salón de mármol que parecía palacio. Patricia se sentó detrás de su escritorio, adoptando automáticamente la postura profesional que usaba para controlar las conversaciones difíciles con pacientes nerviosos. «¿De qué documento se trata, papá? ¿Algo del testamento? ¿Papeles de la casa?» Mis manos temblaron mientras colocaba el sobremanila sobre su escritorio de cristal. El papel café contrastaba brutalmente con la superficie transparente, como una mancha de realidad en un mundo de apariencias perfectas. «Ábrelo, Patricia. Es importante que veas lo que hay adentro». Ella frunció el ceño con esa expresión que ponía cuando los pacientes le traían radiografías que no entendía, pero tomó el sobre con la eficiencia profesional que aplicaba a todo en su vida. Sus uñas perfectamente manicuradas rasgaron el papel manila con un sonido que me erizó la piel. Los primeros documentos que sacó fueron las notificaciones de cancelación del seguro médico. Su cara cambió gradualmente de confusión a preocupación mientras leía los encabezados oficiales. ¿Cancelación de póliza médica? Papá, yo no tengo seguro médico privado. Trabajo en hospitales que tienen sus propios seguros institucionales. Siguió leyendo en silencio, y vi cómo sus cejas se alzaban progresivamente mientras procesaba información que no sabía que existía. Póliza PM 2024-08. Patricia Morales de la Cruz, cobertura internacional, $500,000 anuales. Su voz se fue apagando mientras entendía lo que estaba leyendo. Siguió sacando papeles, cartas del Hospital San José explicando que sus privilegios quirúrgicos habían sido suspendidos, avisos de la clínica informando sobre aumentos en costos operativos, notificaciones de laboratorios cancelando descuentos especiales, mensajes de asociaciones médicas suspendiendo membresías gratuitas. Con cada documento que leía, Patricia se iba poniendo más pálida, como si estuviera viendo los resultados de estudios médicos que confirmaran una enfermedad terminal. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué tengo yo pólizas de seguro que nunca contraté? ¿Por qué estos hospitales me dan privilegios especiales? ¿Por qué mi renta del consultorio era tan barata?» Su voz temblaba con una mezcla de confusión y miedo que no había escuchado desde que era niña y se perdió en el mercado. Finalmente llegó al fondo del sobre y encontró mis lentes rotos, envueltos cuidadosamente en papel de seda como si fueran un regalo precioso. Los sacó con las manos temblorosas, sosteniéndolos como si fueran una reliquia extraña que no sabía cómo interpretar. «¿Por qué están aquí tus lentes viejos, papá?» La pregunta salió como un susurro,
Y por primera vez en años, escuché en su voz a la niña pequeña que una vez me había curado con agua azucarada. Me quité los lentes nuevos que había comprado esa mañana después de salir de la aseguradora, unos armazones modernos que me hacían ver exactamente como el ejecutivo exitoso que siempre había sido, y los coloqué sobre su escritorio junto a los rotos. Los lentes rotos son los que me regaló tu madre hace 20 años, los mismos que anoche te dieron tanta vergüenza que deseaste que me quedara ciego para no ver nada de lo que haces. Los nuevos son los que puedo costearme desde que tengo 18 años, pero que nunca quise usar porque prefería cargar el amor de Esperanza en mi cara todos los días. Patricia miró alternativamente los dos pares de lentes, los documentos esparcidos sobre su escritorio, y mi cara, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas cuyas piezas no encajaban con la realidad que había conocido toda su vida. Papá, no entiendo nada. ¿Quién eres tú realmente? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué nunca me dijiste qué? Su voz se quebró antes de poder terminar la pregunta, y por primera vez desde que era adolescente, vi lágrimas genuinas formar en sus ojos. Esa es exactamente la pregunta correcta, mija, le respondí, sintiendo como mi propia voz se endurecía con 20 años de dolor silencioso. ¿Quién soy yo realmente? Y más importante, ¿por qué nunca te molestaste en preguntarlo antes de decidir que te daba vergüenza tenerme como padre? El silencio que siguió a mi pregunta se extendió por el consultorio como una anestesia emocional, denso y pesado, interrumpido únicamente por el zumbido lejano del aire acondicionado y el tic-tac del reloj suizo que Patricia había comprado en uno de sus viajes a congresos médicos. Ella seguía sosteniendo mis lentes rotos como si fueran una bomba de tiempo que pudiera explotar en sus manos, mirándolos alternadamente a ellos y a mí, como si estuviera viendo por primera vez a un extraño que había estado viviendo en la casa de su padre durante décadas. Sus manos temblaron visiblemente mientras colocaba los lentes sobre el escritorio y tomó uno de los documentos al azar, la carta del Hospital San José firmada por el doctor Eduardo Ramírez. Leyó en voz alta, con una voz que se quebraba progresivamente: «Estimado don Eusebio Morales, fundador y principal accionista de Aseguradora del Valle, le confirmamos que hemos suspendido los privilegios quirúrgicos especiales de la doctora Patricia Morales, según sus instrucciones». Su voz se detuvo abruptamente y me miró con unos ojos tan grandes que pude ver mi reflejo en ellos. «¿Fundador? ¿Principal accionista?» «Papá, ¿de qué está hablando esta carta?» Tomó otro documento, esta vez la notificación de la clínica donde tenía su consultorio. Sus labios se movían silenciosamente mientras leía, y pude ver cómo su cara pasaba por todas las etapas del duelo emocional: negación, confusión, comprensión gradual y finalmente, shock total. Aquí dice que mi renta mensual va a subir de 8,000 pesos a 25,000 pesos porque se cancela el descuento familiar Morales, punto. Me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. ¿Descuento familiar Morales? ¿Qué significa eso? Significa, mija, que durante los últimos 5 años has estado pagando menos de 1/3 del costo real de tu consultorio porque yo soy socio principal de la empresa que maneja este edificio. Patricia dejó caer el papel como si quemara. Eso es imposible. Papá, tú vendes seguros baratos a gente pobre. No tienes dinero para ser socio de nada. La palabra baratos resonó en el aire como una bofetada, pero esta vez no me dolió. Esta vez me dio fuerzas para continuar con la revelación que había estado postponing durante años. Patricia, siéntate bien y escúchame con atención, porque voy a contarte quién es realmente tu padre. Caminé hasta la ventana del consultorio que daba vista a toda la zona médica de Puebla, señalando hacia los edificios de vidrio y acero que se extendían hasta el horizonte. ¿Ves el Hospital San José? Soy el principal proveedor de seguros médicos de esa institución desde 1995. ¿Ves la clínica de especialidades del centro? Mi empresa financia el 60% de las cirugías que se realizan ahí. ¿Ves el edificio azul de Laboratorios Puebla? Tengo contratos exclusivos con ellos desde hace 15 años. Patricia siguió mi dedo con la mirada, como si estuviera viendo esos edificios por primera vez en su vida. Papá, eso no puede ser cierto. Si fueras tan importante, ¿por qué vives en la misma casa de siempre? ¿Por qué manejas el mismo carro viejo? ¿Por qué usas ropa tan simple? Porque aprendí hace mucho tiempo que el dinero sin humildad es veneno puro. Porque vi lo que la arrogancia le hizo a mi relación con mi madre,
y juré que nunca repetiría esa crueldad. Porque creí que si te daba todo sin que supieras de dónde venía, aprenderías a valorar el esfuerzo por sí mismo. Patricia se levantó de su silla y comenzó a caminar por el consultorio como un animal enjaulado, tocándose la frente como si le doliera la cabeza. Esto no tiene sentido. Si eres tan rico y tan poderoso, ¿por qué me dejaste estudiar con becas? ¿Por qué me prestaste dinero para el consultorio en lugar de regalármelo? ¿Por qué fingiste que no podías comprar lentes nuevos? Cada pregunta era como una flecha directo al corazón, pero necesitaba responderlas todas. Porque quería que sintieras que lo que tenías te lo habías ganado con tu propio mérito. Porque quería que fueras humilde y agradecida. Porque pensé que si crecías sabiendo de mi poder, te convertirías en la clase de persona que desprecia a quienes tienen menos. Me detuve y la miré directamente a los ojos. Pero me equivoqué. Te convertiste en esa persona de todas maneras. Patricia se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Papá, yo no sabía. ¿No sabías que, Patricia? ¿No sabías que era una persona con sentimientos? ¿No sabías que cada burla sobre mi apariencia me partía el alma? ¿No sabías que cuando deseaste que me quedara ciego, estabas escupiendo sobre la memoria de tu madre y sobre 30 años de sacrificios silenciosos? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a rodar por sus mejillas, llevándose consigo el maquillaje perfecto que se aplicaba todas las mañanas como armadura profesional. Papá, cuando dije eso anoche, estaba nerviosa porque mis amigas estaban ahí y quería causar buena impresión, y decidiste que sacrificar la dignidad de tu padre era un precio aceptable para impresionar a gente que no te ama como yo te he amado toda tu vida. Patricia se cubrió la cara con las manos, y sus hombros comenzaron a temblar con sollozos que no había escuchado desde que era niña. Dios mío, papá, ¿qué he hecho? ¿Qué clase de monstruo me he convertido? Te convertiste en la misma clase de monstruo que fui yo a los 25 años, cuando me avergoncé de mi madre porque su rebozo negro y sus manos de tortillera no encajaban con mi nueva imagen de ejecutivo exitoso. Patricia levantó la cara, y vi en sus ojos rojos e hinchados el mismo dolor que yo había cargado durante décadas. ¿Tú también fuiste cruel con la abuela refugio? Tan cruel que murió sin escuchar mis disculpas. Tan cruel que he cargado ese arrepentimiento toda mi vida. Tan cruel que construí mi carrera entera tratando de redimirme ayudando a familias como la de ella. Patricia tomó los lentes rotos del escritorio y los sostuvo contra su pecho como si fueran el corazón de su madre muerta. Papá, yo no sabía. Nunca me dijiste nada de esto. Nunca me contaste sobre tu trabajo real, sobre tu dinero, sobre tu poder. ¿Cómo iba a saber que estaba despreciando a alguien tan importante? Porque no deberías necesitar saber que alguien es rico o poderoso para tratarlo con respeto básico. Porque el amor filial no debería depender de impresionarse con el éxito del padre. Porque una persona decente no desea la ceguera de nadie, sin importar cuánto dinero tenga en el banco. El consultorio se llenó del sonido de los sollozos de Patricia, mezclados con el ruido lejano del tráfico y las sirenas de ambulancias que llevaban emergencias médicas a los hospitales que yo ayudaba a financiar. Mi hija, la doctora exitosa, la cirujana reconocida, la mujer que había construido su carrera sobre cimientos que no sabía que existían, lloraba como la niña perdida que había sido durante años sin que ninguno de los dos lo supiéramos. Papá, me dijo finalmente, con una voz rota que sonaba a confesión final, ¿me puedes enseñar cómo pedirte perdón por algo tan horrible? ¿Hay manera de arreglar lo que destruí anoche con mis palabras crueles? Era la primera pregunta honesta que me había hecho en años, y la primera vez que la escuchaba hablar sin arrogancia profesional protegiéndola. Por primera vez en décadas, mi hija estaba realmente viendo a su padre. Caminé hasta la ventana del consultorio y saqué mi teléfono celular, no el aparato viejo que Patricia conocía, sino el iPhone último modelo que usaba para manejar mis negocios reales. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos mientras yo deslizaba la pantalla para mostrarle aplicaciones que no sabía que existían: Aseguradora del Valle, Portal Ejecutivo, Red Hospitalaria del Centro, Grupo Médico Morales, Fundación Esperanza Morales. Cada aplicación se abría mostrando números que hicieron que Patricia se tuviera que sentar otra vez,
2.500 familias aseguradas actualmente, 150 doctores en mi nómina, 12 hospitales con contratos exclusivos, 85 millones de pesos en claims procesados este año. Patricia, ¿quieres saber qué hace realmente tu padre? ¿Quieres conocer el imperio que construye en silencio mientras tú crecías pensando que vendía seguros baratos? Abrí la aplicación de la Fundación Esperanza Morales y le mostré la pantalla. Esta fundación la creé en honor a tu madre el día que murió. Financia cirugías gratuitas para niños con labio leporino, paga tratamientos de cáncer para mujeres sin recursos, cubre operaciones del corazón para ancianos que nunca podrían costearlas. El año pasado salvamos 237 vidas que estadísticamente se deberían haber perdido. Patricia miró la pantalla como si estuviera viendo los resultados de estudios médicos imposibles. 237 vidas. Cada una con nombre, con historia, con familia agradecida. ¿Quieres ver sus fotos? Le mostré la galería, niños sonriendo después de cirugías reconstructivas, abuelos abrazando a sus nietos después de bypass cardíacos exitosos, madres llorando de felicidad al salir de quimioterapias que le salvaron la vida. Toda esa gente está viva porque un vendedor de seguros baratos decidió que la salud no debía ser privilegio de ricos. Abrí otra aplicación, Red de Emergencias Morales. Esta red conecta a todos los hospitales públicos con mi sistema de seguros privados. Cuando llega una emergencia que el sector público no puede manejar, nosotros la transferimos automáticamente a hospitales privados y cubrimos la diferencia. El año pasado procesamos 1.800 casos de emergencia que se habrían convertido en tragedias familiares. Patricia había dejado de llorar y me miraba con una mezcla de asombro y horror, como si estuviera conociendo a un extraterrestre que había estado viviendo en su casa toda la vida. Papá, ¿cuántas vidas has salvado en total? No llevo esa cuenta, mija, porque no es competencia. Pero mi equipo de contadores calcula que en 30 años de trabajo, mis pólizas han financiado más de 15.000 cirugías, han cubierto tratamientos para 8.000 enfermedades crónicas, han pagado partos seguros para 12.000 madres, y han evitado que 3.000 familias se declaren en bancarrota por gastos médicos. Le mostré una carpeta especial en mi teléfono, doctores que estudiaron gracias a Seguros Morales. 73 médicos que hoy trabajan en hospitales de todo México estudiaron medicina porque sus familias tenían pólizas que cubrieron sus gastos universitarios. Algunos son cirujanos cardiovasculares, otros son oncólogos, varios son pediatras. Todos salieron de familias humildes que confiaron en un vendedor de seguros que les prometió que sus hijos podrían estudiar sin endeudarse. Patricia se levantó lentamente y caminó hacia donde yo estaba parado, como si quisiera ver más de cerca las fotos en mi teléfono. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Porque quería que te sintieras orgullosa de tu propio mérito, no del dinero de tu padre. Porque pensé que si crecías sabiendo que tenías tanto poder detrás, te convertirías en una persona arrogante que pisotea a quienes tienen menos. La miré directamente a los ojos. Me equivoqué. Te convertiste en esa persona sin saber que tenías poder. Abrí la última aplicación, Patricia Morales, expediente completo. En la pantalla apareció un archivo que la dejó sin palabras, todas las veces que yo había usado mi influencia para ayudar su carrera sin que se diera cuenta. La recomendación para su especialización que conseguí llamando al director de la universidad. El puesto en el Hospital San José que se abrió mágicamente después de que yo hablara con Eduardo Ramírez. Las invitaciones a congresos médicos internacionales que llegaban porque yo patrocinaba esos eventos a través de mi fundación. Los pacientes importantes que llegaban a su consultorio porque mis doctores afiliados los referían específicamente con ella. Cada oportunidad profesional que has tenido desde que te graduaste pasó por mis manos antes de llegar a las tuyas. Cada éxito que presumes se construyó sobre la red de contactos que tejí durante décadas para proteger tu futuro. Patricia se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. ¿Nada de lo que he logrado es realmente mío? Tu talento es tuyo. Tu dedicación es tuya. Tu conocimiento médico es tuyo. Pero las puertas que se abrieron, los contactos que te ayudaron, la reputación que te precedía, todo eso era herencia del padre al que considerabas una vergüenza. Le mostré una foto en mi teléfono, yo estrechando manos con el secretario de Salud del Estado en una ceremonia donde me entregaron el reconocimiento Empresario del Año en Servicios Médicos Sociales.
Esta foto se tomó el mismo día que tú me dijiste que mi trabajo era embarazoso y que vendía seguros a gente sin educación. Patricia se cubrió la boca con las manos, como si quisiera evitar que salieran más palabras crueles. Dios mío, papá. ¿En esa ceremonia estaban todos los directores médicos que conozco? Todos. Y todos sabían que la brillante doctora Patricia Morales era mi hija. Me felicitaron por tu éxito, me agradecieron por los empleos que mi empresa había creado para sus familias, me pidieron consejos sobre cómo educar a sus propios hijos para que fueran tan exitosos como tú. Cerré el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Esa noche llegué a casa orgulloso de tener una hija doctora tan respetada. Tú llegaste avergonzada de tener un padre que vendía seguros baratos. Los dos estábamos viendo la misma realidad desde ángulos completamente opuestos. Patricia se dejó caer en su silla ejecutiva, con la cabeza entre las manos, procesando la magnitud de todo lo que acababa de descubrir. Papá, he construido mi vida entera sobre una mentira. Todo lo que creía sobre mí misma, todo lo que creía sobre ti, todo estaba equivocado. No estaba equivocado, mija. Estaba incompleto. Eres una doctora excelente, eso no lo puede cambiar ninguna revelación. Pero eres una hija que olvidó de dónde viene y quien la protegió mientras crecía. El consultorio se llenó de un silencio profundo, interrumpido solo por el sonido de la respiración agitada de Patricia y el murmullo lejano de la ciudad que se extendía allá afuera, llena de familias que dependían de los seguros que yo había diseñado para protegerlas. 30 años salvando vidas en silencio, susurró Patricia finalmente. 30 años construyendo un imperio médico para ayudar a gente humilde. 30 años sacrificándote por familias que ni siquiera conoces. Y yo te deseé la ceguera porque me daba vergüenza que fueras mi padre. Se levantó y caminó hacia donde habían quedado mis lentes rotos sobre el escritorio. Los tomó con un cuidado infinito, como si fueran la cosa más preciosa del mundo. Estos lentes han visto todo lo que has construido. Han visto todas las vidas que has salvado. Han visto todos los sacrificios que hiciste por mí y que yo nunca supe valorar. Me miró con unos ojos que parecían diferentes, como si finalmente me estuviera viendo por primera vez en su vida adulta. Papá, ¿cómo se aprende a ser la hija que un hombre así se merece? Patricia sostuvo mis lentes rotos contra la luz que entraba por la ventana del consultorio, examinándolos como si fueran una reliquia médica que necesitara diagnóstico urgente. Los cristales rayados refractaban la luz del sol en pequeños arcoíris que danzaban sobre las paredes blancas, creando patrones de colores que me recordaron a los caleidoscopios con los que ella jugaba cuando era niña. Papá, me dijo finalmente, con una voz que temblaba pero sonaba más honesta que cualquier cosa que le hubiera escuchado en años, tengo que confesarte algo que me da mucha vergüenza. Se sentó en el borde de su escritorio, abandonando por primera vez en nuestra conversación la postura profesional que usaba como escudo emocional. Cuando era adolescente, a veces llegaban mis amigas de la escuela y tú estabas en casa revisando papeles con esos lentes pegados, vestido con tu ropa de trabajo, hablando por teléfono sobre casos médicos complicados. Yo les decía que eras contador, porque me parecía más respetable que vendedor de seguros. La confesión me dolió, pero no me sorprendió. ¿Y qué les decías cuando preguntaban por qué un contador usaba lentes rotos? Les decía que eras muy distraído, que se te caían mucho las cosas, que no te importaba tu apariencia porque eras muy concentrado en el trabajo. Patricia bajó la mirada, avergonzada. Nunca se me ocurrió pensar que tal vez esos lentes tenían alguna historia importante. Nunca pregunté por qué los cuidabas tanto que preferías repararlos en lugar de cambiarlos. Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma donde se sentaban sus pacientes cuando necesitaban cirugías reconstructivas para recuperar la confianza en sí mismos. Mija, yo también tengo que confesarte algo que me da vergüenza. Patricia levantó la vista, sorprendida de que yo tuviera secretos que confesar después de haber revelado mi imperio médico completo. Te oculté mi éxito económico durante años porque tenía miedo de que te convirtieras en el monstruo arrogante en que yo me convertí a los 25 años. Pero al ocultártelo, te privé de la oportunidad de conocer realmente a tu padre y de sentirte orgullosa genuinamente de lo que había construido. Tomé los lentes rotos de sus manos y me los puse, aunque ya no los necesitaba para ver. Estos lentes me conectaban con tu madre y con mis raíces humildes,
pero también me escondían detrás de una imagen de pobreza que no era completamente honesta. Usé mi apariencia humilde como escudo para no tener conversaciones difíciles contigo sobre el dinero, el poder y la responsabilidad social. Patricia frunció el ceño, procesando mis palabras. ¿Estás diciendo que fingiste ser más pobre de lo que eras? No fingí ser pobre. Soy realmente humilde en mi estilo de vida porque aprendí que el lujo excesivo corrompe el alma. Pero sí te permití creer que tenía limitaciones económicas que no tenía, y eso fue injusto contigo. Te hice sentir culpable por gastos que podía costear fácilmente. Te hice creer que tenías que ganarte todo con becas y préstamos cuando podía haberte dado tranquilidad financiera. Me quité los lentes rotos y saqué los nuevos que había comprado esa mañana. La verdad es que ambos hemos estado viendo la realidad a través de cristales distorsionados. Tú me veías como un padre pobre y avergonzoso porque yo te permitía creer eso. Yo te veía como una hija ingrata porque no entendía sacrificios que nunca te expliqué. Patricia se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia la zona médica que ahora sabía que su padre controlaba indirectamente. Papá, ¿por qué es tan difícil la comunicación entre padres e hijos? ¿Por qué asumimos cosas horribles sobre las personas que más amamos? Porque el amor familiar es el más complicado de todos. Viene cargado de expectativas, memorias, miedos y proyecciones que acumulamos durante décadas. Tú proyectaste en mí la imagen del padre limitado que te estorbaba profesionalmente. Yo proyecté en ti mis propios miedos de convertirme en el hijo arrogante que fui con mi madre. Patricia se dio vuelta y me miró con una expresión que no había visto desde que era niña, curiosidad genuina sobre mi experiencia interna. ¿Cómo podemos aprender a vernos realmente, sin filtros, sin suposiciones, sin miedos? La pregunta era tan profunda que necesité un momento para procesarla. Tal vez empezando por reconocer que los dos hemos cometido errores que lastimaron al otro. Tú me heriste con tu vergüenza y tu crueldad, pero yo te fallé al no enseñarte de dónde venías y hacia dónde podías ir con responsabilidad social. Me levanté y caminé hacia ella, extendiendo los lentes nuevos. Estos lentes representan claridad sin nostalgia. ¿Quieres que los usemos juntos para ver nuestra relación sin los filtros del pasado? Patricia tomó los lentes nuevos y los examinó cuidadosamente. Son muy elegantes, papá. Te ves como el ejecutivo exitoso que siempre fuiste. Se los entregó de vuelta y luego tomó los rotos del escritorio. Pero estos representan amor, historia, memoria de mamá, humildad genuina. No podemos encontrar una manera de honrar ambas versiones de ti. Su observación me sorprendió por su sabiduría emocional. ¿Qué propones? Que uses los nuevos para el trabajo, para las reuniones importantes, para ejercer el poder que has construido. Pero que guardes los rotos como recordatorio de dónde vienes y de que el amor verdadero no necesita impresionar a nadie. Patricia hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Y que yo aprenda a verte con los dos pares, como el empresario exitoso que merece respeto profesional y como el papá humilde que merece amor incondicional. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas que no había derramado en años. Mija, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Qué? Acabas de resolver en 5 minutos un conflicto emocional que yo he cargado durante 20 años. Acabas de encontrar la manera de honrar tanto la memoria de tu madre como el éxito que construí para honrarla. Patricia se acercó y me abrazó por primera vez en años, no con el abrazo formal que me daba en cumpleaños y navidades, sino con el abrazo completo de una hija que finalmente reconoce a su padre como persona integral. Papá, los dos necesitábamos ver con claridad. Tú necesitabas ver que podía ser exitoso y humilde al mismo tiempo. Yo necesitaba ver que el éxito sin gratitud es vacío y cruel. Nos quedamos abrazados en su consultorio, dos personas que habían estado viviendo en la misma familia pero viendo realidades completamente diferentes. Por primera vez en décadas, sentí que mi hija no solo me amaba, sino que me entendía. Y por primera vez en años, Patricia parecía una mujer que conocía realmente a su padre. ¿Sabes qué, mija?, le dije mientras nos separábamos del abrazo. Creo que tu mamá estaría orgullosa de los dos. De ti por aprender humildad sin perder ambición, y de mí por aprender a ser transparente sin perder amor. Patricia sonrió con una sonrisa que no había visto desde que era adolescente,
genuina, vulnerable, llena de cariño real. Papá, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos conocernos realmente esta vez? Me encantaría, doctora Patricia Morales, hija de don Eusebio Morales, empresario médico y vendedor de seguros que ama a su familia más que a su imperio. Por primera vez en nuestras vidas, los dos sabíamos exactamente quiénes éramos. 3 meses después de nuestra reconciliación, Patricia y yo estábamos sentados en la misma mesa del comedor donde había sucedido la humillación que cambió nuestras vidas para siempre. Pero esta vez no había doctoras elegantes burlándose de mis lentes rotos, no había copas de vino caro creando distancias artificiales, no había palabras crueles envenenando el aire de mi casa. Esta vez había solo una hija y un padre compartiendo café de olla y pan dulce, conociéndose realmente por primera vez en décadas. Patricia llevaba puestos unos lentes nuevos que había necesitado desde hace años, pero que nunca se había hecho tiempo de comprar. Papá, me dijo mientras removía el azúcar en su taza, ¿sabes lo que he aprendido en estos meses? Yo usaba mis lentes nuevos para leer el periódico, pero los rotos descansaban en un lugar de honor sobre la repisa, junto a la foto de Esperanza, como recordatorio diario de que el amor verdadero no necesita verse perfecto para ser valioso. Dime, Mía. He aprendido que todos cargamos imperios silenciosos que nadie ve. Doña Carmen, la señora que vende tamales en la esquina del hospital, resulta que tiene 3 hijos doctores que estudiaron con el dinero que ganó vendiendo comida. Don Justino, el mecánico que arregla las bicicletas de los doctores residentes, resulta que paga la universidad de 6 sobrinos huérfanos. La señora de la limpieza del consultorio, doña Esperanza, resulta que construyó una casa hogar para niños abandonados con sus ahorros de 20 años. Patricia pausó para tomar un sorbo de café, y vi en sus ojos una luz que no había visto desde que era niña, la capacidad de asombrarse genuinamente por la grandeza oculta de las personas simples. Antes de conocer tu historia real, yo veía a esa gente como personal de servicio. Ahora entiendo que cada uno de ellos es un héroe anónimo que construye grandeza en silencio. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no tenía que ver con dinero o poder, sino con saber que mi hija había aprendido finalmente a ver. ¿Y qué vas a hacer con esa nueva visión? Ya lo estoy haciendo, papá. Abrí una clínica gratuita en el barrio donde vive doña Carmen. Una vez por semana, opero gratis a niños que necesitan cirugías reconstructivas. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? ¿Qué? Que esos niños me ven como la doctora importante que los va a curar, pero yo sé que la verdadera heroína es doña Carmen, que trabajó 60 años vendiendo tamales para que sus hijos pudieran estudiar medicina y ayudar a otros niños como los que yo opero ahora. Patricia me tomó la mano por encima de la mesa, algo que no había hecho desde que era adolescente. Papá, tu historia me enseñó que la grandeza real no grita, no presume, no busca reconocimiento. La grandeza real teje redes de protección en silencio, salva vidas sin firmar autógrafos, construye imperios de amor que nadie ve hasta que alguien tiene la humildad de preguntar ¿quién eres realmente? Me quité los lentes nuevos y me puse los rotos por un momento, viendo a mi hija a través de los cristales rayados que habían sido testigos de su crecimiento. Mija, ¿sabes cuál es la lección más importante que me has enseñado tú a mí? ¿Cuál? Que nunca es demasiado tarde para que 2 personas que se aman aprendan a verse realmente. Que el perdón es posible cuando ambas partes reconocen sus errores. Que la humildad no es incompatible con el éxito, y que el éxito sin humildad es vacío y destructivo. Patricia sonrió con esa sonrisa que me regresaba a los domingos cuando jugábamos al hospital en el patio trasero. Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Creo que tu mamá estaría orgullosa de que finalmente entendimos que el amor familiar no se trata de impresionar o de avergonzarse, sino de ver y valorar la totalidad de la persona que tienes enfrente. Me levanté de la mesa y caminé hasta la repisa donde guardaba las fotos familiares. Tomé la imagen de Patricia graduándose de doctora y la coloqué junto a una foto nueva, ella y yo abrazados en la clínica gratuita que había abierto, rodeados de niños sonrientes que acababan de recibir cirugías reconstructivas gratuitas. Esta nueva foto representa quienes somos realmente, un padre que construyó un imperio médico para proteger familias humildes y una hija que aprendió a usar su talento para continuar esa misión de amor. Patricia se acercó a ver las fotos y señaló hacia la ventana de la sala, donde se veía la ciudad de Puebla extendiéndose hasta el horizonte.
Papá, allá afuera hay miles de personas que cargan imperios silenciosos que nadie ve. Hay madres que trabajan triple turno para educar a sus hijos, padres que sacrifican sus sueños para financiar los sueños de otros, abuelos que guardan historias de heroísmo que sus familias nunca han preguntado. Tomó mis lentes rotos y me los entregó. Y hay personas como tú, que construyen protección en silencio durante décadas, esperando que alguien tenga la curiosidad de preguntar qué hay detrás de la apariencia humilde. Me puse los lentes rotos una última vez y miré hacia la calle donde caminaban personas de todas las edades, un señor mayor con ropa sencilla que tal vez había construido negocios prósperos, una señora con mandado que posiblemente había educado a doctores e ingenieros, jóvenes que cargaban mochilas gastadas pero que tal vez tenían sueños gigantes y la determinación para alcanzarlos. Mija, le dije finalmente, creo que la ceguera más peligrosa no es la física, sino la emocional. La incapacidad de ver la grandeza que vive escondida en las personas que consideramos simples, normales o sin importancia. Patricia asintió con una sabiduría que me llenó de esperanza para el futuro de nuestra relación. Y creo que la vista más poderosa es la que nos permite reconocer que cada persona tiene una historia que no conocemos, un imperio que no vemos, una grandeza que no hemos descubierto todavía. Nos quedamos en la ventana de mi casa, padre e hija, viendo la ciudad donde habíamos aprendido a vernos realmente después de décadas de malentendidos. Y supe que Esperanza, donde quiera que estuviera, sonreía al saber que sus lentes rotos habían servido finalmente para darnos la claridad que necesitábamos. Si después de escuchar la historia de don Eusebio sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 30 años como nosotros. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando, y dime, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo en nuestros padres, en nuestros abuelos, en las personas que consideramos simples? A veces la persona más sabia es la que parece más humilde. No olvides suscribirte, porque este abuelo mexicano tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia, y sobre cómo a veces tenemos que perder la vista para aprender finalmente a ver.